Vengo, vengo del cielo. Radio Paz presenta Respeto a la Vida, un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Mamá. Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este su programa Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a las ondas radiales de Radio Paz 8:30 AM y 96.1 FM, en el que semanalmente tratamos de traerles diferentes temas relacionados con la defensa de la vida, con el respeto a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Como cada semana, los saluda hoy Sandra Giraldo. Hola hermanos, yo soy Jacqueline Debs, dándoles la bienvenida nuevamente a su programa Respeto a la Vida. Bueno, Jackie, tenemos un invitado muy especial. Qué bueno poder estar acá compartiendo una vez más con nuestros oyentes. Y hoy hemos querido traerles un tema muy especial. Para muchos puede sonar un tema controversial, para otros se ha escuchado que esto es como un tema conspiranoico porque no hay mucho conocimiento. Pero es algo que es una realidad para nosotros, algo que nos está tocando y que debemos estar, como siempre lo hemos dicho en este programa, informados y formados. Me refiero a la Agenda 2030. Y tal vez algunos de los oyentes o muchos estarán preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el respeto a la vida? La Agenda 2030, ¿qué tiene que ver con esto? Pues precisamente por eso hemos querido traer este tema, porque queremos analizar si esta agenda realmente está comprometida con la dignidad humana y entender un poco si detrás de todas esas palabras como derechos, sostenibilidad y muchas palabras que sabemos están envueltas en estos conceptos, esconden propuestas que están atentando contra el valor más sagrado que es la vida humana. Así que por eso hemos querido invitar una vez más a nuestro amigo de la casa, que es Adolfo Castañeda. Él es director de Educación en Vida Humana Internacional, quien nos va a estar compartiendo, como siempre, todos sus conocimientos y darnos un poco de luz con respecto a este tema que es crucial en este momento para nosotros como cristianos, como católicos y pues como seres humanos en general. Así que quiero darle la bienvenida una vez más a Adolfo por estar con nosotros y decirnos otra vez sí a este programa. Bueno, yo soy que le doy las gracias a ustedes por una oportunidad de llegar a tanta gente a través de Radio Paz y sus filiales. Y sí, ciertamente este tema de la Agenda 2030, aunque suene un poco abstracto, no, es un tema bien concreto y yo diría que es la mayor amenaza hoy por hoy a la vida y también a la familia y a nuestras naciones por parte, lamentablemente, hay que decirlo, de las Naciones Unidas y otras organizaciones globalistas. El globalismo es un tema que podríamos abordar en otro momento, pero también es parte de esta agenda, que es una agenda antivida. Así que sí, gracias por esta invitación y vamos a hacer el esfuerzo para que todos de una forma resumida, estén alertas y atentos a qué se trata esta agenda. Así es. Entonces, si te parece, iniciaríamos contándole a nuestros oyentes qué es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan de acción que ha acordado la ONU y sus colaboradores y otros grupos líderes globalistas que consiste en 17 objetivos que ellos llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y también de 169 metas distribuidas en los 17 objetivos. Estos objetivos fueron adoptados por la ONU y sus colaboradores en el año 2015 para ser cumplidos en el año 2030 en todo el mundo. Por eso se llama la Agenda 2030. Y el objetivo principal, según ellos, es crear un mundo más sostenible. Ya explicaremos qué quiere decir esto de sostenible. Pero en realidad es una agenda que quiere abarcarlo todo: la salud, la economía, la política, la educación, todos los problemas o dimensiones de la existencia humana que afectan la vida de todos en todo el mundo.
y en especial también en nuestros países latinoamericanos y ciertamente Estados Unidos. Y cubre todos los temas, como decía, economía, salud, política, educación. Y la idea es como crear, con estos objetivos, ya los mencionaré, crear una especie de paraíso en la tierra, resolver todos los problemas, acabar con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad, con la falta de libertad, con la falta de crecimiento económico, con la falta de desarrollo. En fin, todo suena muy bonito, pero vamos a ver cómo detrás de este lenguaje inocuo, en realidad se esconde una agenda verdaderamente antivida y antifamilia. Y incluso diría yo hasta antidesarrollo. Entonces, ¿qué pretenden en realidad? Podríamos preguntarnos con esta agenda. Lo que se pretende es, entre otras cosas, un gobierno mundial. No es el único esfuerzo de la ONU por imponer esto y no es la única entidad que lo está intentando hacer. Pero eso es parte de la cosa, intentar imponer un gobierno mundial todavía no en manos de una sola entidad que gobierne todo el mundo, pero sí el poder controlar el discurso social y político e imponer agendas en los países que van en contra de la vida humana, del verdadero matrimonio, un hombre y una mujer, de la familia, de la educación, etcétera. Limitar incluso, aunque digan lo contrario, las libertades auténticas, individuales y cívicas, como se intentó hacer aprovechando la pandemia del COVID-19, por ejemplo. Imponer la ideología LGBT, imponer el control demográfico a través del aborto y la anticoncepción y la esterilización, imponer una educación a favor del globalismo, una educación a favor de la inmoralidad sexual a niños, adolescentes y jóvenes, que promueve toda la agenda LGBT, homosexualismo, lesbianismo, fornicación, aborto, anticoncepción, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, pervertir en realidad a nuestros hijos. Hay que entender, y esto suena muy duro, pero es la verdad, que las Naciones Unidas y otras organizaciones, como iremos mencionando, no son solamente pro aborto, son solamente también pro pervertidoras de niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, Así Adolfo, de lo que sencillo. pasa es que ese es el fruto. Esos son los frutos de esas ideologías que además bien no son nuevas. Tú dices que en el año 2015 se empezó a trabajar esta Agenda 2030, o sea, para hasta el año que quieren cumplirlo hasta el año 2030, pero esto no comenzó en el 2015 y eso es algo que nosotros como ciudadanos, como laicos, como personas regulares, tú y yo que no somos parte de la ONU, que debemos de explicar. La ONU es la Organización de Naciones Unidas para aquellas personas que no lo conocen la abreviación. La ONU es la organización que está detrás de esta Agenda 2030, es la organización de la que estamos hablando en este momento y todo el mundo piensa que la ONU es una organización benévola, una organización que existe para el bien de la humanidad. Y vamos a ver con esta nueva agenda, porque esta agenda se basa en otras agendas que han tenido anteriormente y nos vas a hablar un poquito de esos antecedentes. Pero a lo que quiero llegar es que tú mencionaste que el objetivo es acabar con todo el mal de la humanidad, el hambre, la injusticia, la esclavitud, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos piensan o quieren lograr con estas medidas, con estos planes de acción. Y cuando vamos a entrar en cuáles son los planes de acción, vamos a entrar en las medidas en este programa, hermanos, y quiero que lo escuchen, porque cuando ustedes conozcan, como ha estado mencionando Adolfo, lo que estos planes lo que significan estos planes, cuáles son los objetivos, cuál es la manera de trabajar. Van a ver que son planes anticristianos. Y por eso el componente espiritual es tan importante de lo que estamos hablando hoy en día, especialmente para el católico, para que esté bien formado, para que conozca bien su fe y cómo le afectan estas agendas externas que verdaderamente son agendas anticristianas, Adolfo. Y quisiera que explicaras un poquito más sobre, o sea, a través del programa vamos a ver cómo esa moralidad de ellos o antimoral nos va a afectar a todos, pero en verdad es una agenda, yo diría que espiritual, teológica, social, política, o sea, a todos nos afecta y es una agenda anticristiana.
que está siendo llevada, como tú empezaste ahora a explicar, por esta Organización de Naciones Unidas, que supuestamente lleva el titulito de algo bueno para las personas. Sea, hay que entender que en el origen de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, 1945, la ONU redactó sus listas de derechos humanos en el 48 y la Carta de Naciones Unidas, que es su fundamento. Rápidamente Naciones Unidas se empezó a desviar de sus objetivos fundantes, que fundamentalmente eran dos: mantener la paz o tratar de mantener la paz en el mundo y que se respeten los derechos humanos entre las naciones. Pero el problema fue que la desviación comenzó ya desde el comienzo, porque el derecho de los 30, del lista de 30 derechos humanos, el derecho dedicado a la defensa de la vida, no por designio, no incluyó que la vida del ser humano comience en la concepción. Y esto fue por designio, fue por diseño. Eleanor Roosevelt, la primera dama de Estados Unidos en aquel momento, que estaba influenciada por Margaret Sanger, la fundadora de la antivida Planned Parenthood, y también la Unión Soviética Socialista, que existía en aquel momento, influyeron para que no se incluyera esa definición clara en ese derecho humano tan importante. Por consiguiente, ya la desviación comenzó desde el comienzo. Segundo, la ONU pretendió ir más allá de estos dos cometidos de mantener la paz y que se respeten los derechos humanos, y quiso acaparar todas las instancias de la vida social: la educación, la política, la economía, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso vemos que esta agenda que vamos a ver es tan abarcadora y que la desviación ya desde el comienzo. ¿Cuáles son los antecedentes? Podemos mencionar como el primero de ellos, además de esta desviación inicial, la Conferencia del Cairo, que la ONU llevó a cabo en esa ciudad en 1994, y que, para resumirlo, donde la ONU intentó, las Naciones Unidas intentaron imponer el aborto como un derecho internacional en todo el mundo. No lo lograron completamente, lo lograron parcialmente, en el sentido de que en su definición de salud reproductiva no incluyeron el aborto convencional, es decir, el aborto quirúrgico o el aborto realizado con pastillas o fármacos netamente abortivos, como la mifepristona, la píldora del aborto. Sin embargo, dos cosas. Primero, sí incluyó lo que ellos llaman engañosamente planificación familiar, que incluye todos los anticonceptivos, incluyendo los hormonales, la píldora, en los implantes, los inyectables, los parches, etcétera, que son abortivos parte del tiempo, y el dispositivo intrauterino. Pero también porque, en cierto sentido, en otros textos, le abrió la puerta al aborto, diciendo que allí donde el aborto no es contrario a la ley, tiene que ser realizado con seguridad para la mujer. Entonces, y además, en documentos posteriores que no eran oficiales, es decir, en artículos producidos por sus distintas publicaciones, en esos artículos se aboga por una extensión o una ampliación de la definición del término salud reproductiva, que incluya el aborto, incluso realizado en las primeras 12 semanas sin esperar más nada y sin derecho a objeción de conciencia por parte de los médicos que están en contra y no quieren cooperar, y sin que los padres de una menor puedan decidir. Esto está en los artículos que ellos produjeron. No son documentos oficiales, pero revelan la mentalidad de los que dirigen la ONU. El otro antecedente, ya bien seguido desde el punto de vista cronológico, es la conferencia de Pekín o Beijing en 1995, el siguiente año, donde la ONU acuñó el término género. En ese momento, el género se refería solamente a no discriminar contra la mujer, pero ya parte de un punto equivocado, porque la palabra género está ideologizada desde los años 50 y 60.
Hasta esos Así años, es. la palabra género solamente se refería, al menos en idiomas como el español, a las cosas, no a las personas. Pero a partir de esas décadas, ciertos sexólogos como John Money, que fue profesor de la Johns Hopkins, le infundieron un nuevo significado, queriendo decir la identidad sexual interna que una persona adopta con independencia de su sexo real biológico. Y todo eso abrió como una caja de Pandora, toda una extensión de la definición de género que dio como resultado lo que ya conocemos, que en otro programa ampliaremos, como la ideología LGBT el transgenerismo, el mal llamado cambio de sexo. Así que eso fue la conferencia de Pekín. Y tú tenías razón, Jackie. Hay otra agenda antecedente a la Agenda 2030 que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que la ONU elaboró, perdón, en el año 2000 para ser cumplido en 2015, pero que no se cumplieron. Fueron 8 Gracias a objetivos. Dios que Gracias a no se Dios, cumplieron. los objetivos son muy bonitos, erradicar la pobreza y el hambre, pero metiendo en eso el control demográfico, especialmente contra los países pobres a través del aborto y la anticoncepción y todo eso, o sea, eliminar a los pobres para eliminar la pobreza. Segundo, enseñanza primaria universal. Ahí metieron la educación sexual de tipo inmoral, que promueve todo tipo de cosas que ya he mencionado. Tercero, la igualdad de género con toda la teoría de género y empoderamiento. El empoderamiento es una frase que se refiere a empoderamiento de mujeres y niñas que unida a salud reproductiva es una frase para esconder el aborto. Así lo entienden los que dirigen la ONU. Así que eso es aborto. Cuarto, reducir la mortalidad infantil. Y quinto, la maternidad, mejorar la maternidad de la salud materna. En esos dos acápites, la ONU mete el aborto y la anticoncepción porque cree que con ello va a eliminar la mortalidad infantil en vez de emprender acciones para verdaderamente resolver los problemas de salud reales que hace que se pueda impedir la mortalidad infantil o reducirla y proteger la salud materna verdadera. El sexto fue combatir el SIDA, que aprovechan ellos para meter la educación sexual y moral que promueve los anticonceptivos, en este caso los condones, que son un engaño y que a su vez fomentan la fornicación. Y luego el séptimo, un medio ambiente sostenible. Ya comienza la palabra sostenible. Sostenible en este caso concreto quiere decir que la tecnología y el desarrollo científico humano debe crecer tanto en cuanto no dañe el medio ambiente. En otras palabras, si hay fuentes de energía como los combustibles fósiles, los provenientes del gas natural, del petróleo y del carbón, ellos consideran que esos combustibles tienen que ser totalmente eliminados porque según ellos, sin prueba alguna, causan emisiones de carbono, de dióxido de carbono, que causan calentamiento global, que a su vez causa un cambio climático. Y el cambio climático es un término que significa todo y no significa nada. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a hacer una aclaración. Todos tenemos un grave deber moral de ocuparnos del bienestar de nuestro ambiente y del bienestar en toda la tierra en ese sentido. Todos tenemos que tener, y eso es evidente, tenemos que tener un deber moral de proteger la agricultura, la pesquería, todas las empresas, porque obviamente vivimos de ellas. Entonces, Estados Unidos se ha tomado, y otros países también, se han tomado en serio esto y cuando vieron que las primeras fábricas a principios del siglo XX, final del siglo XIX, expedían humo que contaminaba el aire, entonces trabajaron la gasolina sin plomo, que no tiene esos efectos. O sea, esto por un impulso ético, es tecnología, pero con un impulso ético. Y Estados Unidos tiene hoy por hoy, y lo ha tenido ya de décadas, el aire y el agua más limpia que ha tenido hace más de 70 años. O sea, que esta tontería, acá, además, aquí hay una gran hipocresía. La ONU habla mucho, suelta mucho la lengua,
con que hay que retornar a la energía limpia, pero tiene en su Consejo de Seguridad a la China. Y el gobierno despótico comunista chino, además de ser despótico y comunista, es el mayor productor de emisiones de carbono porque ellos no paran para nada de construir refinerías de petróleo y productoras de gasolina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y la ONU no le dice ni pío a la China, ni pío, sino que lo tiene como el bebito de preferencia en su entorno. Entonces, aquí hay una gran doblez, ¿no? Ellos quieren que se reduzca, como mandó el Río más 20 antecedente, que el calentamiento global se reduzca globalmente a 1,5 grados centígrados. No hay ningún problema con el calentamiento global. Sí hay ciclos en que hay más calor, en que otros más frío, pero eso siempre ha ocurrido. Y tiene nada más que ver, como los verdaderos científicos han dicho, con cambios en el sol, con ciclos que lo que hace el hombre en la Tierra. Es muy poco lo que nosotros podamos hacer para que haya una reducción drástica del calentamiento global como ellos quieren, ¿no? Pero hay una reducción drástica de la libertad humana y de la dignidad humana cuando quieren Exactamente. implementar estas agendas, Adolfo. Exactamente, exactamente. Entonces, hay una gran hipocresía en todo esto. Sabemos que los grandes promotores, las élites dominantes como John Kerry, George Soros, los presidentes de países liberales, los mismos que dirigen las distintas de más 50 agencias de la ONU, ellos cuando se reúnen en estos resorts caros, viajan en jets privados, en aviones pequeños que expiden mucho más dióxido de carbono que los aviones comerciales. Entonces eso justifican diciendo, no, tenemos que viajar en estos aviones porque tenemos que llegar rápido a estas reuniones para acabar con el cambio climático. O sea que, Claro, o eso es una sea, hipocresía. o sea, es una hipocresía colosal lo que hay en esta gente, no solamente por lo que dice de la China y todo lo demás. Entonces, yo la pregunta que le lanzo a los oyentes, quizá un poco anticipada, ¿por qué le tenemos que dar credibilidad a una organización y sus agencias que promueven el aborto, porque lo están haciendo a mansalva, que promueven la inmoralidad sexual, que promueven la educación sexual que pervierte la mente y el corazón de niños, adolescentes y jóvenes, que causan todo este daño? Es un tema de credibilidad. ¿Por qué a santos de qué yo le tengo que hacer caso y obedecer lo que esa gente dice y no lo que dicen los periodistas y científicos honestos y los políticos honestos? Trump se quitó del mal llamado ese acuerdo de París de 2015, de acuerdo sobre el clima, no tanto por razones pro vida, pero sí por razones sensatas, porque ese plan, ese acuerdo es un desastre. Quiere acabar con todos los combustibles fósiles y también está escondido la reducción demográfica. Primero porque ellos están de acuerdo con toda la Agenda 2030 y segundo porque ellos no mencionan el aborto, pero mencionan el empoderamiento de mujeres y niñas, que sabemos que es un lenguaje de la ONU que para encubrir junto con salud reproductiva la difusión del aborto, incluyendo en las niñas. O Y sea eso es que otra gran hipocresía, esa Adolfo, gran porque hoy en hipocresía, día o sea que ese la acuerdo, identidad de género está atacando a la mujer, al sexo sí, 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 femenino. sí, sí, Entonces no sí, hay empoderamiento ninguno para la mujer, ninguno, al ninguno, contrario. es todo lo contrario. Esta gente, y después tienen el descaro de decir que hay que acabar con la misinformation, con la falsa información, con los discursos de odio. Entonces tildan eso, entonces dicen, no, tenemos que regular la difusión de la inteligencia artificial, controlando la Internet y las otras plataformas para que no haya un abuso. Pero lo que quieren en realidad es callarle la boca a los que defienden la vida, a los que defienden la familia, a los que defienden un mercado libre sensato, no capitalismo salvaje, a los que defienden las verdaderas libertades civiles, a los que defienden los derechos de los padres ante la educación, y a todos los que personas de sentido común que quieren defender su patria, ¿no? Que quieren, que entonces les llaman nacionalistas exacerbados. Eso no es verdad. O
Si yo quiero que Estados Unidos sea el primero, porque yo vivo acá en Estados Unidos, eso no quiere decir que yo quiero que los demás países no valgan un kilo partido por la mitad. Al contrario, lo que yo quiero es relacionarme bien con los demás países porque me conviene a mí también y a ellos. Entonces, un patriota verdadero, tenemos que sentirnos orgullosos del patriota, desea lo mejor para su país, pero precisamente porque desea lo mejor para su país, de hacer lo mejor para los demás países, porque ¿cómo me va a convenir a mí que los demás países sean pobres? ¿A quién le vendo yo mi producto? O sea, es de sentido común. Y cuando uno dice yo quiero mi país, no quiere decir que yo sea esclavo de un gobierno. Quiero que mi gobierno me respete a mí, a quien yo he elegido. Y mis primeras compromisos no es con mi gobierno, es con mi familia, es con mi iglesia, es con mi comunidad circundante y entonces con mi gobierno, ¿ya? Pero eso sí, yo no soy un ciudadano global, eso no significa nada. Eso lo que significa es qué lealtad puedo tener yo si soy un ciudadano, ¿a quién le tengo yo lealtad? ¿A las élites dominantes globalistas? No, yo le tengo lealtad a esto que he mencionado y primero le tengo lealtad a mi país, porque si no tenemos países con soberanía, entonces caemos en el globalismo y en la imposición de arriba para abajo antidemocrática de toda una serie de agendas que ya hemos mencionado que son detrimentales para la población entera del globo, sobre todo los más pobres. Entonces, Efectivamente, dale. sí, sí, adelante, Sandra, querías No, preguntar. que te iba a decir que efectivamente, o sea, mientras tú hablas, como siempre nos estás transmitiendo todos estos conocimientos y es volver como a las cosas simples que se nos han olvidado a nosotros, lo que tú decías, pues Mm, ahorita, cuando tenemos la responsabilidad moral de cuidar al planeta, tenemos la responsabilidad moral de muchas cosas, o sea, hay cosas que han sido obvias, ujú. digamos, de algo que es normal y corriente del ser humano, pero a través de esto acuñar estos conceptos y estas reuniones que, como lo mencionas otra vez, ninguno de los seres normales de los que estamos en la Tierra hacemos parte ni sabemos qué está pasando, pues se están encargando de utilizar la comunicación para darle como ese giro y convertir todo esto como si fuera el mundo malo y ellos llegan a rescatar a través de estas propuestas No, supuestamente. y así se ven ellos mismos. Ex- Ellos se ven como los rescatadores. Esto lo dicen ellos. En ex- el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que fue el que lo fundó, que ahora ya se está retirando por ciertos escándalos que tiene, ellos creen. Bill Gates, que tiene la fundación Bill y Melinda Gates, eh, em, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, la mayor financista mundial que financia, ellos creen que de verdad, con sus agendas DEI, ESG y demás, que ellos van a mejorar el mundo. Los Rockefeller también, con todas las fundaciones que ellos tienen y los diferentes campos de acción, tienen como 7 campos de acción que ellos tienen nombres magníficos: acabar con la desigualdad, igual que la Agenda 2030, empoderar a las mujeres, empoderar a los obreros, proteger a la población indígena y sus hábitats. Todo suena muy bello, ¿no? Pero ellos también son de doblez, porque ellos se hicieron ricos. ¿Con qué? Con el petróleo y la gasolina. Y ahora no quieren que nadie se haga rico o que tenga empresas de ese tipo porque dañan el medio ambiente. Ahora de pronto se desayunaron con la idea de que esto es así, ¿no? Pero quieren imponer eso. O sea, que ¿cómo podríamos resumir, si pudiéramos hacerlo en 4 puntos, estos 17 objetivos que yo los voy a mencionar? Primero que todo, escondido un lenguaje muy atrayente. Primero que todo, el aborto en el mundo disfrazado de salud sexual y reproductiva y empoderamiento de mujeres y niñas. Segundo, control demográfico, sobre todo en los países pobres, a través de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, y detrás de eso lo que lo impulsa la educación sexual de tipo inmoral. Tercero, un supuesto cambio climático para legitimar el control demográfico y la eliminación del uso del gas natural, los combustibles fósiles, lo cual traería atraso tecnológico, pobreza, apagones del sistema eléctrico, causando la muerte de personas vulnerables como los ancianos, luego la eliminación de los combustibles fósiles. Y por último, la promoción de la ideología LGBT y de género, que dicho sea de paso, es otro componente bastante difundido en casi todos los 17 objetivos.
No solamente es lo del cambio climático, sino también la teoría de género y también, por supuesto, la idea del aborto. O sea que esos tres componentes con la educación sexual como que permean o están presentes de alguna manera en cada uno de los objetivos. Llevaré mucho tiempo el explicar por qué. Pero aquí vienen los 17 objetivos, si les parece. Primero, fin de la pobreza. Fin de la pobreza. Pero eso, claro, implica control demográfico de los pobres, eliminar la pobreza, eliminando los pobres. Segundo, hambre cero, acabar con el hambre, la misma idea detrás, ¿no? Tercero, salud y bienestar. Ya sabemos que el término salud es un código ahí para meter la anticoncepción, el aborto, porque ellos consideran que estos son servicios de salud. Cuarto, educación de calidad. Ahí se mete la educación sexual y moral de ellos. Quinto, igualdad de género. Toda la teoría de género se mete ahí, aunque ya está presente en los otros objetivos también. Sexto, agua limpia y saneamiento. Ellos tienen una especie como de marco jurídico de la ONU para tener control de los mares. ¿En qué sentido? Controlar la pesquería, controlar el que no se, bueno, es malo echar desechos en el mar y en los otros cuerpos acuáticos, eso está muy bien, pero quieren tener control sobre todo lo que es mar y agua, y ellos dictar cuando una pesquería es abusadora de los mares, etcétera, y cuando no. ¿Quiénes son ellos para hacer eso? Entonces, la gente que tiene que limitar drásticamente su industria pesquera porque lo dicen ellos, entonces crear desempleo y pasar hambre y todo lo demás, ese es un problema grave. Luego van a la tierra, a los ecosistemas terrestres, también marco jurídico para controlar la agricultura. Le echan la culpa a que hay mucha agricultura que daña los bosques y que causa deforestación. No hay prueba de eso ninguna. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a dictarle a los agricultores cuánto deben producir. Ya vimos el fenómeno en Holanda y en otros países europeos donde querían limitar drásticamente el uso de combustible convencional, gasolina, etcétera, que mueven los tractores y demás vehículos de la agricultura, y hubo una protesta tremenda de parte de los agricultores holandeses, alemanes y otros países europeos que se fueron hasta Bruselas a protestar. ¿Por qué? Y echar para atrás la agenda de la Unión Europea, que seguía esta agenda. Trabajo decente, el octavo, y crecimiento económico. En el crecimiento económico ya sabemos que quieren limitarlo a solamente energía verde, con todos esos problemas. Noveno, industria, eh, innovación e infraestructura. La misma idea de esto de las fuentes de energía y del crecimiento económico. El décimo, reducción de las desigualdades. En ahí entra toda la teoría, la ideología trans y el homosexualismo. Ellos equiparan la discriminación contra las personas de sentimientos homosexuales y trans a la discriminación contra la raza. En otras palabras, claro que tenemos que respetar a todas las personas, por supuesto que sí, pero la fuente de derechos no son los sentimientos homosexuales. La fuente de derechos de la persona es la persona, como persona. Todas las personas tienen derecho por ser personas, no por tener estos problemas emocionales de transgenerismo y de homosexualismo que deben ser abordados desde una perspectiva psicológica y no con cambios de sexo que son malísimos, que incluyen castración, extirpación de los senos, hormonas dañinas cruzadas, bloqueadores de la pubertad que dañan de por vida, etcétera, etcétera, y que le empiezan ya a inducir a niños y luego adolescentes y jóvenes, y que dañan el cerebro, que dañan el sistema endocrino, etcétera, etcétera, que causan infertilidad y que no resuelven el problema emocional que está detrás de todo esto. Después el número 11, ciudades y entornos urbanos sostenibles. Quieren controlar la población urbana y dicen que mucha población urbana causa cambio climático por el uso de electrodomésticos con energía convencional y también por la respiración de las personas. O sea que imagínate tú, ahí viene el control demográfico. El número 12, producción y crecimiento responsable. Quieren limitar el consumo responsable.
el consumo de las personas a solamente aquellas cosas que no causan emisiones. ¿Y quién va a controlar ese consumo? ¿Ustedes lo van a controlar o son los consumidores mismos junto con los productores de productos? O sea, ellos quieren tener el control. Se trata de tener control, de eso se trata, ¿no? Después daremos una visión espiritual de qué es lo que está detrás de todo esto. Número 13, acción para el clima. Todo lo que tiene que ver con cambio climático está aquí, aunque también desparramado de alguna manera en todos los objetivos. 14, vida submarina. Ahí entran también a la cuestión de la pesca y diga debajo del mar. O sea, control del aire, control del mar y las aguas, de debajo del mar y de la tierra. Y aunque le falta debajo de la tierra también. El quinto, la vida de ecosistemas terrestres, yo lo he mencionado, el 16, paz y justicia y infraestructuras sólidas. Ellos quieren la paz y la justicia, pero la paz de ellos y la justicia de ellos, ¿no? Y el último, alianzas para lograr los objetivos. Esas alianzas son mayoritariamente globales. O sea, alianzas globales, ellos dicen que con el aporte de la sociedad civil, o sea, de la base, pero ojo, como decía Jackie, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que ellos priorizan en sus foros, ya sean internacionales o regionales, son sus propias ONGs. Y entonces a las ONGs que son pro vida, además, les ponen traba para participar. Pero a los ONG que son filiales de la IPPF, Plan Pargo Internacional, o de sus propias agencias de la ONU, que son más de 50, o de otros grupos como el Foro Económico Mundial, eso sí entra como Pedro por su casa, ¿no? Entonces da la impresión de que ellos están trabajando desde una base democrática, pero en realidad no es tal. Y también mencionas ahí a los grupos de interés. Los grupos de interés son estas organizaciones que he mencionado, que son las que manejan mayormente las finanzas internacionales y la informática internacional. Esos son como las dos armas para imponer el globalismo. Tienen el dinero y quieren tener el control de la informática. O sea, nosotros tenemos el poder, dinero, para generar los recursos, para resolver los problemas, y también tenemos las redes informativas para que a través de ellas ruede y no la que no queremos que se difunda. Entonces, el que controla el dinero y las fuentes de información, controla la política, controla la cultura, controla la educación, controla el mundo social y eventualmente controla a las personas y a las naciones. Entonces, esta es la Agenda 2030, ¿no? Y esta Agenda 2030, decía yo aquí, va de mano a mano con la cultura de la muerte, pero también va mano a mano con el globalismo, que hablaremos en un futuro de eso, que se identifica con la cultura de la muerte, porque la cultura de la muerte es global, ¿no? Y tiene estas agendas concretas. Nótense que esto no es teoría conspirativa. Todo esto que he hablado no es conocimiento mío propio, no es un conocimiento de algunos pocos, está al público. Lo que pasa es que hay que tomarse el tiempo de leerlo y estudiarlo. No todo el mundo, yo lo comprendo, puede hacerlo. Pero está en las páginas web de la ONU. Está en los documentos que publican. Está en las páginas web de la IPPF. Está en las páginas del Foro Económico Mundial. Sí, Sandra. Yo creo que lo que tú mencionas es, la información está, pero como lo decía anteriormente en mi comentario, el problema es que los medios, digamos, masivos de comunicación se han encargado de generar tanta confusión en las personas y de darle la vuelta a todo para que las personas, como lo decía, del común, entiendan o comprendan que esto es como que es algo conspirativo, y creo que ha sido una labor también que está financiada claramente porque los medios de comunicación hacen parte de todo este conglomerado Sí, y sí, sí, toda sí. esta estrategia, y lamentablemente pues ellos son los que han tenido el peso
peso para influenciar en la forma de pensamiento de muchas de las personas actuales, sobre todo de los jóvenes, que vienen permeados con todos estos mensajes desde que estaban en sus colegios, ahora en las Mm. universidades, y que claro, ellos vienen con un espíritu bonito de querer ayudar, de que el mundo sea un mundo mejor porque nos estamos arrastrando y viendo cada vez más involucrados en temas fuertes, negativos, de odio, de la discriminación, que realmente cuando tú lo miras es verdad, o sea, hay discriminación y todo. El problema ha sido el lenguaje y cómo estas empresas y cómo este tipo de compañías y de organizaciones pues se han aprovechado de eso para meter por debajo pues todo su veneno, llamémoslo así, que como tú lo decías ahorita, esto tiene una carga espiritual muy grande que yo Muy diría grande, muy que grande. Mira, define todo. podríamos, de lo mucho que la palabra de Dios en la Biblia nos ofrece, podríamos escoger un pasaje que me parece muy significativo y que aplica mucho a esto. En Primera de Juan 2 16 al 17, Primera de Juan 2 16 al 17, el apóstol San Juan nos habla de tres concupiscencias, de tres inclinaciones al pecado. La concupiscencia del cuerpo, que los pecados del cuerpo, el sexo ilícito, comer demasiado, la bebida, todo eso. Está la concupiscencia de los ojos, que es el deseo desmedido o desordenado de poseer cosas y dinero. Pero está también la concupiscencia que San Juan llama el orgullo de la vida, que no es otra cosa que la arrogancia y la soberbia, que se caracteriza por el querer tener control de los demás, por querer dominar a los demás. Y en este caso, globalmente. O sea que debido al avance de las comunicaciones, no solamente en la informática, sino también de las vías de transporte, por aire, por tierra, por mar, etcétera, el mal se difunde con más rapidez y el control que ellos quieren tener se difunde hasta instantáneamente. Entonces, como tienen el dinero, pueden poder presionar a los países débiles económicamente a que acepten sus agendas, so pena de no recibir el financiamiento que necesitan. También hay presión política. En la ONU no es que ellos le paguen a políticos corruptos de otros países para que hagan lo que ellos no hacen eso. Ellos lo que hacen es que le prometen a estos políticos, esto lo sé por personas que han trabajado antes en la ONU, me lo han dicho. Ellos le prometen, cuando termine su término, un puesto alto en sus organizaciones con con una remuneración superior a la que tenían y con una serie de beneficios. Entonces, estos políticos, al ofrecerle esto, los van trabajando, ¿no? O de alguna manera les ayudan a que permanezcan en sus puestos, porque dominan las comunicaciones. Entonces, de esa manera infiltran los distintos gobiernos y sus estamentos, ya sea la rama legislativa, el mismo ejecutivo, la rama jurídica. Entonces, de esa manera controlan, o sea, el globalismo utiliza los gobiernos como estados proxies. Ellos no tienen un gobierno mundial todavía, tienen una serie de élites, personas y organizaciones que a través de ellas influyen en los gobiernos, los presionan, si son gobiernos débiles, y a través de ellos imponen sus agendas, a través de la educación, sobre todo a través de la educación y de todo el campo de la salud, que son las más propensas a que a través de ellas se lleve esta. Y claro, está el campo de la economía, aunque es un poco más difícil, porque los empresarios no son tontos, quieren ganar dinero y no se van a tragar la eliminación de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, de esa manera, esta gente es que ahora están gobernando, o sea, como dice Agustín Laje en su libro El Globalismo, que yo recomiendo, está en estado embrionario el gobierno mundial. Yo diría que está en estado fetal, Ujú. más avanzado, porque el embrión es hasta la octava semana. El feto es de la novena hasta el nacimiento. O sea, yo creo que están ya en estado fetal. Pero cualquiera que sea la nomenclatura que usemos, está en ese camino. La ONU, la ONU quiere ser el escenario, pero la ONU al mismo tiempo es manipulada también por organizaciones poderosas como la IPPF, gobiernos poderosos. O sea que hay como una especie de doble imposición. La ONU impone agenda, esta gente la financia, ¿no? Entonces también como que ambos se colaboran. Pero sí hay una colaboración muy estrecha y se ve claramente
en todas las reuniones que realizan esto de conocimiento público. Nada de esto es una teoría conspirativa. Y lo del cambio climático, también está la información a disposición de quien quiera tomarse el trabajo de buscar. Así que esto está ahí. Mi única labor ha sido recopilar los datos más importantes y compartirlos con ustedes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para detener esto? Primero que todo, debemos orar, porque Dios dice, segunda Crónicas 7:14, algo como, y parafreo, si mi pueblo se viene, se humilla y se viene ante mí en oración, yo me compadeceré de él y sanearé su tierra. El saneamiento que habla Dios, obviamente, se refiere principalmente a lo espiritual y a lo moral, pero de ahí parte todo lo demás. Segundo, formarse bien, enterarse de estas cosas para poder denunciarlas y darlas a conocer. Tercero, hay que involucrarse en la política, sobre todo nosotros los laicos. Hay distintos niveles, claro, según la vocación y aptitud de cada uno. Pero nosotros tenemos que informarnos bien de nuestros políticos para poder votar bien con B bajita y poder votar bien con B alta. Echar a los políticos malos y poner a los buenos, o por lo menos a los que más se acercan a nuestros valores, porque O con los ninguno que uno puede trabajar, Adolfo, con los que uno puede trabajar, exactamente. Los que que no están están abiertos cerrados, a una que agenda están cristiana. abiertos, exacto, sí, y que nos respetan. Entonces, eso es y si uno tiene la vocación de político, pues métete en la política, ¿no? O financia a los políticos buenos, los candidatos buenos. También está el escribir a nuestros legisladores e informarlos. También está el apoyar organizaciones buenas que trabajan en el campo político, ¿no? La parte de la política es muy importante porque de la política se determina el curso de una nación, ¿no? Y hay o debe haber una mutua colaboración entre la religión y la política. Yo no creo en esto de que no se mete una. Hay de la política que no quiera recibir una buena influencia de una buena religión. Y hay de la religión que se desentienda totalmente de la política. Son dos esferas distintas de la existencia humana, pero que confluyen y que deben apoyarse mutuamente. Por ejemplo, el presidente Trump, le caerá bien o mal a algunas personas, él tiene buenas intenciones de crear una comisión para la libertad religiosa, para proteger la libertad religiosa, no solamente de los cristianos, de todo el mundo. Y la idea de lo religioso como tal, como un factor positivo en el mundo político, que es parte del ideario de los fundantes de esta nación, ¿ya? Que querían que la religión estuviera independiente para que pudiera realizar sus propios principios, pero que al mismo tiempo su influencia en el mundo político era positiva y se necesitaba. Ya vamos a terminar entonces. Entonces, he aquí lo que es la Agenda 2030, he aquí lo que es el intento de los padres educar a sus hijos bien y vivir nuestras vidas cristianas correctamente y Dios nos va a bendecir. Pero no va a ser fácil. Esta gente tiene el poder, el dinero, los medios, pero nosotros tenemos a Dios y para Dios no hay nada imposible. Tenemos la verdad con Tenemos mayúsculas. la verdad absoluta. No tenemos el monopolio de la verdad. Gracias a Dios, la verdad está por todos lados, pero tenemos la verdad absoluta que es Jesucristo. Entonces, tenemos que tener confianza en esa verdad y en base a esa confianza, trabajar, ser activos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro mundo político, para que las cosas primero no empeoren y luego puedan cambiar. Y bueno, eso es lo que quería compartir con todos ustedes, con esa agencia, con esa audiencia, perdón, tan bonita de Radio Paz, tanto en Estados Unidos como en otras partes. Y nada, ustedes tienen la última palabra. Gracias, Adolfo. Y adicionando lo que tú nos estás diciendo,
O sea, es como pensemos en David y Goliat. O sea, estamos en ese momento en que Ujú. nosotros estamos con Dios, así veamos que Goliat es este gigante que se viene, pero esa confianza que tenía el rey David en ese momento cuando se enfrentó a él, cuando tenía todo en contra, pues fue lo que realmente hizo que Dios pudiera actuar. Entonces creo que estamos en este punto. Dios puede actuar, Él quiere actuar, pero lo que está diciendo es, déjenme actuar, ayúdenme a actuar ustedes, oren. Y a través de los mensajes, yo no me canso de decir los mensajes de nuestra Santísima Virgen donde nos anunciaba en los momentos como finales, en el final de los tiempos va a haber mucha confusión y yo creo que cada vez lo estamos viendo, estamos en esos tiempos finales, no es el final del mundo, estamos en ese cambio de esos tiempos donde la confusión va a ser tanta que hasta nosotros mismos que nos creemos muy creyentes, muy católicos, podemos ser confundidos si realmente no estamos teniendo como esa fuerza y agarraditos de la verdad que es nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso, al finalizar esos puntos que tú nos mencionabas de orar, de formarnos y de involucrarnos son tan importantes y por eso queríamos traerles a ustedes este programa hoy especial para hablar de este tema, porque con todo lo que tú nos has venido diciendo, yo me diría que esto es una agenda que está buscando redefinir la verdad sobre el ser humano y sobre su Sí, naturaleza. sí, eso es Por muy eso es que es importante. tan importante pues, Ujú. que nosotros aprendamos sobre esto, que escuchemos y que hay una inmensa piscina, un inmenso mar de información acerca de estos temas, entonces que nos tomemos ese trabajo antes de apoyar cosas que se ven tan bonitas, de que nos formemos y veamos realmente las fuentes y veamos porque detrás de todo esto tan lindo siempre hay algo pues que está ahí oculto y que como tú lo mencionaste varias veces no es conspiración, es la verdad y es la realidad que tenemos enfrente. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad, Adolfo, como siempre, por compartirnos todos tus conocimientos con tanto amor y con esa facilidad que expresas, que sé que todas las personas van a poder entender lo que tú nos estás diciendo. Este programa Ujú. lo pueden ver y volver a ver. Estamos en YouTube y va a quedar también en Facebook para que los compartan, para que más personas vean esto, para que más personas se enteren y pues podamos unidos a Dios pues poder vencer este Goliat a través de, pues, de la unión como cristianos. Así que bueno, nos despedimos de este programa recordándoles que nos pueden sintonizar todos los lunes a las 6 de la tarde y para finalizar, terminamos como siempre diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y regálame tu bendición, que la recibo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vengo, vengo del cielo. Radio Paz presentó Respeto a la Vida, Risas y sueños. un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá.